En la geometría hay algunos conceptos básicos. Entre esos conceptos básicos están algunos principalmente, como lo son el punto y la recta, que son elementos que no se pueden definir. Es decir, no están definidos, sino que se tratan de una manera intuitiva. Por ejemplo, el punto va a ser para nosotros algo así como la huella que deja el lápiz sobre el papel. Es como llegar y hacer así. Y ahí nos queda un punto. Ahora, de aquí en adelante, notaremos un punto con una letra mayúscula. Este puede ser el punto A, este puede ser el punto B, y por aquí puede estar el punto C. Es decir, ponemos un punto, lo representamos con una letra mayúscula. Ahora, la recta es otro concepto que no está definido y se define de una manera intuitiva. Nosotros sabemos qué es una recta y que en una recta podemos poner dos puntos, A y B. Y entonces la notación para esta recta será o una letra minúscula, en este caso L, será la recta L, o puede ser la recta AB, poniendo estas flechitas sobre AB, o simplemente mediremos la recta AB. Cualquiera de estos tres nombres es el que se le da a la recta. Vamos a definir más conceptos, como lo son los siguientes: semirrecta y ángulo. Ahora, ¿qué es una semirrecta? Simplemente una semirrecta lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una recta AB y vamos a situar un punto, por ejemplo acá. Este punto lo vamos a llamar O. ¿Y qué va a hacer la semirrecta? Va a ser todos los puntos que estén hacia este lado de O. Esta es una semirrecta y la vamos a denotar como una recta con letras minúsculas. Y diremos que esta es la semirrecta L. O simplemente podemos hacer lo siguiente: decir que es la semirrecta O, que va a ser el origen de la semirrecta, y B, que es hacia donde se dirige. Y hacia ese lado hacemos una flechita. Esta también es otra semirrecta. Esta semirrecta la denotamos como ¿cuál? Como O, que es el punto de origen, y hacia donde va, que es A. Y esta la denotamos como la semirrecta OA, que es hacia donde se dirige la recta. Ahora, un ángulo es otro de los principales conceptos de la geometría. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo simplemente va a ser la unión de dos semirrectas que tienen un mismo punto en común, el origen en común. Es decir, tenemos aquí OA, que es la semirrecta OA, y tenemos esta otra que es la semirrecta OB. Tienen en común el punto O, que es el origen, y entonces esta parte de acá la llamamos el ángulo. ¿Cómo denotamos el ángulo? Lo podemos denotar con este símbolo y decimos los puntos A o B. O también con letras griegas. Por ejemplo, este ángulo lo podemos llamar alfa o beta o cualquier tipo de letra griega. Ahora vamos a ver otros conceptos básicos. Pero antes de eso, observemos las siguientes propiedades. En una recta hay al menos dos puntos. Eso se ve claramente. Si nosotros tenemos una recta, es claro que podemos poner dos puntos diferentes. Si no pudiéramos poner dos puntos diferentes, simplemente sería porque hay un solo punto. Es decir, no hay una recta. Ahora, tenemos esta segunda propiedad. Si tenemos dos puntos pertenecientes a la recta, existe un tercer punto que está en medio de ellos. Es decir, lo siguiente: si nosotros tenemos una recta y dos puntos en ella, en este caso A y B, observen que aquí siempre podemos poner un tercer punto. Es decir, aquí llamamos a este punto C y tenemos que C está entre A y B. ¿Cómo señalamos eso? De la siguiente manera: A, C, B. Eso quiere decir que C está entre A y B. Nuevamente, ese C pertenece también a la recta. Ahora, teniendo esto listo, vamos a ver otro concepto.
¿Qué es el concepto de segmento de recta? Nos va a decir lo siguiente: dados dos puntos distintos A y B de una recta, el conjunto formado por todos los puntos entre A y B se llama segmento de recta. Es decir, lo siguiente: tenemos una recta y tenemos dos puntos A y B. El segmento de recta van a ser todos los puntos que están en el interior de ellos dos, es decir, solo este pedacito, que aquí lo dibujamos, solo es este pedacito. A esto lo denominaremos un segmento de recta. El segmento de recta lo representamos de la siguiente manera. Ponemos los puntos, que son los que nos indican qué valores vamos a tomar en el interior, y tomamos una rayita, sin flechas. Esto nos va a representar un segmento. En este caso, el segmento AB. Ahora definamos más conceptos. Por ejemplo, tenemos los dos siguientes: puntos colineales y plano. ¿Qué vamos a decir acerca de los puntos colineales? Simplemente, ¿cuáles son los puntos colineales? Son los puntos que están sobre una misma recta. Por ejemplo, tenemos aquí, sobre esta misma recta están el punto A y el punto B. Es decir, estos son colineales. Mientras que aquí no. Aquí está este punto B sobre esta recta y este punto C no está sobre la misma recta. Es decir, estos dos puntos no son colineales. Ahora, el plano es otro de esos conceptos que no están definidos en la geometría. Sin embargo, tenemos una visión intuitiva de lo que es un plano. Por ejemplo, esto, lo que podríamos ver como el suelo terrestre, que es de cierta manera plano, o una baldosa, pero de extensiones infinitas. Aquí esto sigue. Los planos los vamos a denotar con letras griegas. En este caso, esto puede ser, por ejemplo, el plano pi. Ahora, para estos nuevos conceptos se cumplen ciertas propiedades, que son las siguientes. La primera: por dos puntos distintos pasa únicamente una sola recta. Es decir, si nosotros tenemos dos puntos A y B, la única recta que pasa por ahí es la que une esos dos puntos, es decir, esta. Esa es la única recta que puede pasar por ahí, por esos dos puntos. No hay otra recta que pueda pasar al mismo tiempo por estos dos puntos. Ahora, vamos para la segunda propiedad. Tres puntos determinan un único plano. Entonces, ¿por qué serán tres puntos? Entonces, observemos. Si nosotros tuviéramos solo dos puntos, ¿qué pasaría? Podríamos tener dos planos, por ejemplo estos dos, que pasen por los puntos AB. Es más, podríamos poner infinitos planos. Sin embargo, si nosotros situáramos aquí este punto C, al igual que en la recta anteriormente, va a pasar solamente un único plano. Ese punto es C y estos tres punticos van a determinar este plano. Lo mismo que si ponemos acá en este otro plano este punto D. Este plano va a estar determinado por esos tres puntos, A, D y B. Ahora, tenemos esta otra propiedad. Si dos puntos de una recta están en el plano, entonces toda la recta está contenida en el plano. Eso se ve de manera simple en el siguiente dibujo. Tenemos un plano, por ejemplo, pi, y tenemos la siguiente recta. Si nosotros tuviéramos que A y B están en el plano, entonces toda la recta estaría en el plano. Aquí se ve claramente. Ahora vamos a definir los últimos conceptos básicos. Tenemos los siguientes conceptos. Puntos coplanares, que simplemente son aquellos puntos que pertenecen al mismo plano, son algo análogo a los puntos colineales, pero en este caso es para los planos. Y tenemos lo siguiente, aquí tenemos un dibujito que nos explica. Aquí tenemos estos tres puntos, son coplanares porque están en el mismo plano. Sin embargo, A, B y D no son coplanares porque este punto D no está en este mismo plano. Y por último, definamos lo que es un semiplano. Un semiplano va a ser algo similar a lo que era una semirrecta, pero con un plano. Ahora, ¿qué nos va a dividir el plano? Una recta. Si nosotros tenemos una recta L, nos va a partir el plano en
dos pedazos. Cada uno de estos dos pedazos se va a llamar semiplano. Ahora, ¿qué pasa con esta recta L? Esta recta L se llama borde o frontera del semiplano. Y además se tiene que un semiplano no contiene el borde. Es decir, si fuéramos a escribir esto, todo el plano, llamémoslo pi, pi va a ser igual a ¿qué? A este H1 unido el H2, que es este, y esto unido a esta recta L. Es decir, estos tres pedazos componen todo el plano. Ahora observemos algo. Si nosotros tomáramos dos puntos en un semiplano, por ejemplo estos dos, si los tomamos en un mismo semiplano, por ejemplo este A y B, el segmento que une a A y B no corta la recta origen. Sin embargo, si nosotros pusiéramos aquí un punto C, el segmento AC, ¿qué va a pasar con él? Va a cortar la recta en un punto. Esa es una propiedad que tienen los semiplanos, que si tenemos dos puntos en un mismo semiplano, no corta la recta origen o frontera. Pero si hay dos puntos en semiplanos diferentes, siempre el segmento que los une va a cortar la recta origen. Ahora, ya definidos todos nuestros conceptos básicos, vamos a definir lo que se llama medida, que es algo que todos debemos tener una definición intuitiva. En el próximo video realizaremos lo que son las medidas de ángulos y de segmentos.